Las enfermedades laborales cobran la vida de miles de trabajadores cada año. La OSHA, como una agencia de regulación, establece y hace cumplir las normas que aseguren una protección para los trabajadores. Una de las sustancias más peligrosas a la que los trabajadores están expuestos es la sílice cristalina respirable. Aproximadamente 2.3 millones de trabajadores están expuestos a la sílice cristalina y la OSHA estima que alrededor del 40% de estos trabajadores están expuestos a niveles de sílice que superan los niveles actuales de exposición permisible. Este programa de capacitación verá los puntos clave de la norma de la OSHA en relación con la sílice cristalina respirable y ayudará en la protección de los peligros asociados. El contenido de este programa incluye normas de la OSHA, qué es la sílice cristalina, planes de control de la exposición, evaluación de la exposición y cumplimiento, áreas reglamentadas, protección respiratoria, limpieza, vigilancia médica y capacitación. La OSHA finalizó 2 normas de sílice para proteger a los trabajadores de los riesgos graves que plantea la exposición a la sílice. Una norma es para la industria en general y la otra para la industria de la construcción. Este programa de capacitación está diseñado para ayudar a los empleadores y empleados en la comprensión de los peligros de la sílice cristalina y los requisitos para cumplir con las regulaciones de la OSHA. La OSHA ha estimado que estas normas salvarán más de 600 vidas al año y evitarán más de 900 casos de silicosis cada año. La sílice cristalina es un mineral industrial común que se encuentra en muchos materiales de origen natural. Se utiliza ampliamente en muchos productos industriales y en obras de construcción. El cuarzo, la forma más común de la sílice, es un componente de la arena, hormigón, piedra, roca, ladrillo y mortero. La sílice cristalina también se utiliza para fabricar productos tales como vidrio, alfarería, cerámica, ladrillos, hormigón y piedra artificial. La exposición ocupacional a la sílice cristalina respirable puede ocurrir cuando se realiza el corte, aserrado, taladrado y trituración de hormigón, ladrillos, baldosas de cerámica, piedra y productos de piedra. La exposición ocupacional también se produce en las operaciones que procesan o usan grandes cantidades de arena, como las fundiciones, y en las industrias de productos de vidrio, alfarería, cerámica y concreto. Los trabajadores que inhalan partículas pequeñas de sílice cristalina están en mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves, a menudo mortales, relacionadas con la sílice. Hay pruebas científicas sólidas que muestran que la exposición a la sílice cristalina respirable puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, desarrollar silicosis, una enfermedad pulmonar incurable y muchas veces mortal, y desarrollar otras enfermedades respiratorias potencialmente debilitantes como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfermedad renal. Todas las empresas que tienen una exposición deben tener un plan de control de exposición escrito y puesto en práctica. Algunos de los elementos requeridos del plan son: una descripción de las tareas en el lugar de trabajo que implican la exposición a la sílice cristalina respirable, una descripción de los controles de ingeniería, prácticas de trabajo y la protección respiratoria utilizada para limitar la exposición de los empleados a la sílice cristalina respirable para cada tarea, una descripción de las medidas de limpieza que se utilizan para limitar la exposición del empleado a la sílice cristalina respirable. El plan de control de exposición debe ser revisado y evaluado al menos una vez al año y actualizado según sea necesario. El plan de control de exposición por escrito también debe estar disponible para cada empleado para su examen y copia previa solicitud. Los empleados no deben ser expuestos a una concentración en el aire de la sílice cristalina respirable en exceso del límite de exposición permisible o PEL.
Por lo tanto, los empleadores deben evaluar la exposición de los trabajadores a la sílice. Los siguientes pasos se deben tomar para evaluar el lugar de trabajo. Se debe medir la cantidad de sílice a la que los trabajadores están expuestos, si ésta pudiera ser igual o superior al nivel de acción de 25 microgramos de sílice por metro cúbico de aire como promedio durante una jornada de 8 horas. Los trabajadores deben estar protegidos de la exposición a la sílice cristalina respirable por encima del PEL de 50 microgramos de sílice por metro cúbico de aire como promedio durante una jornada de 8 horas. Para proteger a los trabajadores de la exposición por encima del PEL, los empleadores deben utilizar primero los controles de ingeniería y de prácticas de trabajo. Estos métodos de cumplimiento deben ser utilizados para reducir y mantener la exposición de los empleados a la sílice cristalina respirable en o por debajo del PEL. Ejemplos de algunos controles de ingeniería incluyen humedecer las operaciones de trabajo o el uso de ventilación local de extracción para prevenir que el polvo de sílice esté en el aire. Ejemplos de controles de prácticas de trabajo incluyen humedecer el polvo antes de barrer o utilizar el caudal de agua recomendado para la herramienta con controles de agua. Cuando tales controles no sean suficientes para reducir la exposición en o por debajo del PEL, se debe complementar los controles y utilizar la protección respiratoria para reducir la exposición del trabajador al nivel más bajo posible. Los respiradores solo se permiten cuando los controles de ingeniería y prácticas de trabajo no pueden mantener la exposición en o por debajo del PEL. Cuando la exposición del empleado a concentraciones en el aire de sílice cristalina respirable es o puede razonablemente esperarse que sea en exceso del PEL, se deben establecer áreas reglamentadas. Cualquier área reglamentada debe ser delimitada del resto del lugar de trabajo de una manera en la que reduzca al mínimo el número de trabajadores expuestos a la sílice cristalina respirable dentro del área reglamentada. Los letreros deben ser colocados en todos los accesos a las áreas reglamentadas y decir lo siguiente: peligro, sílice cristalina respirable, puede causar cáncer, causa daño a los pulmones, use protección respiratoria en la zona, solamente personal autorizado. El acceso a las áreas reglamentadas debe limitarse a las personas autorizadas por el empleador y requeridas por las obligaciones laborales a estar presentes en el área reglamentada. Cualquier persona que entre en la zona como un representante designado de los empleados con el fin de ejercer el derecho de observar los procedimientos de control, tales como la vigilancia médica, y cualquier persona autorizada por la OSHA o por los reglamentos emitidos por ellos mismos de estar en un área reglamentada. Si se requiere un respirador, los empleadores deben establecer un programa de protección respiratoria de acuerdo con las regulaciones de la OSHA 29 CFR 1910.134. Los respiradores no proporcionan la misma protección que los controles de ingeniería y prácticas de trabajo y no siempre son prácticos. Los respiradores deben ser seleccionados por cada trabajador, adaptados individualmente y readaptados periódicamente, dar mantenimiento periódico a los filtros y reemplazar otras partes cuando sea necesario, y uso apropiado y consistente por el empleado. La protección respiratoria se requiere cuando las exposiciones exceden el PEL durante los periodos necesarios para instalar o implementar los controles de ingeniería y prácticas de trabajo factibles. Cuando las exposiciones exceden el PEL durante las tareas, como por ejemplo, ciertas tareas de mantenimiento y reparación, donde los controles de ingeniería y prácticas de trabajo no son factibles, y durante las tareas para las que un empleador ha implementado todos los controles de ingeniería y prácticas de trabajo factibles, y tales controles no son suficientes para reducir las exposiciones en o por debajo del PEL, durante los periodos en que el empleado se encuentra en una zona regulada. No se permite el cepillado en seco o barrido en seco si dicha actividad podría contribuir a la exposición de los empleados, a menos que no sea factible el barrido en húmedo, aspirado con filtro HEPA u otros métodos que reducen al mínimo la probabilidad de exposición. El aire comprimido no se puede utilizar para limpiar ropa o superficies en las que dicha actividad podría contribuir a la exposición de los empleados.
a menos que el aire comprimido se utilice conjuntamente con un sistema de ventilación adecuado que captura eficazmente el polvo creado por el aire comprimido, o no es factible un método alternativo. En algunas situaciones, la OSHA requiere que los empleadores provean la vigilancia médica gratuita para los empleados. La vigilancia debe ser realizada por un médico u otro profesional de la salud autorizado, que se refiere como un PLHCP. El objetivo de la vigilancia médica es identificar los efectos adversos para la salud asociados con la exposición a la sílice cristalina respirable para asegurar que acciones apropiadas puedan ser tomadas. Determinar si un empleado tiene alguna condición, como la enfermedad pulmonar, lo que podría hacer que él o ella sea más sensible a la exposición a la sílice cristalina respirable, y determinar la aptitud del empleado para usar respiradores. Se requiere un examen médico de referencia inicial. El examen médico inicial debe consistir en un historial médico y de trabajo, un examen físico con especial énfasis en el sistema respiratorio, una radiografía de tórax, una prueba de función pulmonar, pruebas para la infección de tuberculosis y cualesquiera otras pruebas que el PLHCP considere apropiado. Se requiere un examen médico periódico pagado por el empleador, por lo menos cada 3 años o con mayor frecuencia si es recomendado por el PLHCP. Los exámenes médicos periódicos son los mismos que el examen inicial, excepto que no se requieren las pruebas de la infección de tuberculosis latente. Los resultados de la vigilancia médica se entregan al empleado y no al empleador. Los empleadores no necesitan los resultados médicos porque ellos deben basar la protección a los empleados sobre los niveles de exposición y que también están funcionando los controles, y no en base a la salud de los empleados. Los empleados necesitan los resultados de los exámenes médicos para controlar su salud. Con la información obtenida de la vigilancia médica, los trabajadores pueden tomar medidas para mejorar su salud, como por ejemplo, tomar decisiones de trabajo para reducir la exposición, usar un respirador para una mayor protección, o tomar decisiones de estilo de vida o de salud personal, como dejar de fumar o vacunarse contra la gripe. Los empleadores deben mantener registros de exposición a la sílice de los trabajadores y los exámenes médicos. Los requisitos de la OSHA para la capacitación de los empleados para la sílice cristalina respirable se basan mayormente en el desempeño. La capacitación basada en el desempeño está orientada a permitir la flexibilidad para los empleadores en proporcionar la capacitación según necesario para asegurar que cada empleado pueda demostrar el conocimiento y la comprensión requerida en virtud de la norma. Un ejemplo podría ser llevar a cabo la fijación de un respirador o el utilizar técnicas de limpieza adecuadas. Los empleadores deben asegurar que los empleados cubiertos puedan demostrar conocimiento y comprensión de por lo menos lo siguiente: los riesgos para la salud asociados con la exposición a la sílice cristalina respirable, las tareas específicas en el lugar de trabajo que podrían resultar en una exposición a la sílice cristalina respirable, las medidas específicas que el empleador ha implementado para proteger a los empleados contra la exposición a la sílice cristalina respirable, incluyendo los controles de ingeniería, prácticas de trabajo instituidos y los respiradores a ser usados, y el propósito y descripción del programa de vigilancia médica. La sílice cristalina durante mucho tiempo ha sido una preocupación para los trabajadores. La respiración del polvo puede causar daños irreparables y enfermedades de larga duración. La OSHA ha establecido normas para ayudar a que usted y su lugar de trabajo sean más seguros. Siguiendo las directrices establecidas por la OSHA y las de su empresa, usted debería ser capaz de protegerse de la exposición a los peligros de la sílice cristalina.